La Mariología, que es la parte de la teología que reflexiona sobre la persona de la Virgen María, es un punto de reflexión totalmente nuevo en el mundo antiguo, porque interrelaciona varias vías de pensamiento. Por una parte, la reflexión sobre María Virgen es un caso especialmente particular dentro de la antropología teológica cristiana, porque María está libre de pecado y María es virgen, física y espiritualmente antes, durante y después del parto de Jesús. Por otra parte, es también una realidad especialmente vinculada a la cristología cristiana. De hecho, se puede ver incluso la reflexión sobre María Virgen como una implicación de la cristología. ¿Qué significa entonces en la cristología que María es Madre de Dios? Es una polémica 100% nueva y que además tiene otra vertiente, que es la vertiente de cuál es el papel que desde el inicio de la Iglesia cristiana ha tenido Santa María. La clave para entender la reflexión mariológica en la primitiva Iglesia cristiana es entender su papel de mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero María es ese rostro materno que siempre ha acompañado a la Iglesia en su oración. En la Mariología, como en varias áreas de la cristología primitiva y también de la doctrina trinitaria primitiva, la reflexión mariológica nace de la vida y de la oración de la Iglesia. No nace como una reflexión intelectual, sino para intentar explicar qué es aquello que oran los cristianos. Este punto de cómo entender esa mediación mariana nos lleva a intentar explicar dos aspectos. El primero es ¿quién es María, la María de los cristianos en el mundo pagano? Y el segundo punto es ¿quién es María en el cristianismo? Vamos a empezar por una cuestión de dar un contexto. Vamos a empezar por esa visión de María cristiana en medio de un ambiente pagano. Es muy importante diferenciar la visión de María, como la conocemos en los evangelios, en la vida de la Iglesia, diferenciar esta realidad de la realidad presente en muchas de las religiones paganas, que es la realidad de una diosa madre. Ahora está, a raíz de algunas publicaciones y de novelas supuestamente históricas o de investigación, ha salido a la luz la idea esta de la diosa madre como presente en muchas religiones. ¿Cómo si el cristianismo lo hubiera sacado de ahí? Es el caso del famosísimo Código da Vinci o el caso también de las novelas históricas de Robert Graves. La cuestión es que los cristianos, cuando empiezan a reflexionar sobre quién es María, excluyen siempre desde el inicio que María sea una diosa. Dentro de la polémica trinitaria queda excluida la figura de María. Y dentro de también la reflexión cristológica, nunca María es elevada al rango de diosa, y ni siquiera al rango de semidiosa o de criatura celestial especial. María es una mujer de pueblo, que ha recibido un don especial, el don de albergar en su seno la vida naciente y luego de acompañar en su crecimiento al mismísimo Hijo de Dios.
Después de esta diferenciación entramos a quién es María para los cristianos. Para los cristianos, María es la María del Nuevo Testamento, aquella que sale en la Biblia. Uno de los puntos de reflexión para los cristianos, para los santos padres, será ¿quién es María? En algunas citas del Nuevo Testamento parece que la relación de Jesús con María es un poco fría, ¿no? Sin embargo, María es la que está al pie de la cruz, María es la que recibe la anunciación. Eso será un punto de reflexión aún presente en las polémicas con las iglesias protestantes, ¿no? Para la iglesia, desde el inicio, María será esa persona bendecida por Dios a la que recurrimos los cristianos como a una madre. Otro punto, que es aparte del punto bíblico, es el intento de los santos padres, a través de la alegoría y de la ejemplificación, intentar encontrar el lugar de María dentro del aparato teológico cristiano. Entonces empezarán a hablarse de María como imagen de la Iglesia, empezará a hablarse de María como la segunda Eva, a imagen de Cristo, visto como el segundo Adán, ¿no? María y Cristo como aquellos que completan el camino de desviación iniciado por Adán y iniciado por Eva. Esa reflexión, esos son los puntos de reflexión más importantes dentro de la iglesia primitiva, que podemos resumir en dos. ¿En qué sentido María es un ser humano particular? ¿En qué sentido ella es madre y virgen? Y el otro punto es virgen entendido en el sentido material y espiritual, como libre de pecado. Y el otro punto es entender, es un punto de implicaciones más cristológicas, qué significa que María es madre de Dios. Y encontraremos a lo largo de los primeros siglos del cristianismo la controversia sobre si tenemos que decir que María es madre de Cristo en el sentido de su humanidad o madre de Dios en el sentido pleno de la divinidad. Ese será el punto más fuerte, de mayor polémica, hasta que los padres conciliares, ¿no?, en los últimos concilios dogmáticos de la Edad Antigua, decrete que María, en el concilio de Éfeso, María es madre de Dios. Hoy estas polémicas nos pueden parecer un poquito alejadas de nuestra vivencia cotidiana. Sin embargo, cada vez que nos dirigimos a nuestra mamá del cielo y le rezamos con sencillez oraciones como el Ave María, ¿no?, que es una oración de una fuerte conexión con las palabras bíblicas y con aquellas de la oración del inicio de la Iglesia, o cuando rezamos bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, repetimos las mismas palabras con la que han rezado los cristianos desde el siglo II en adelante. Nosotros, con la misma sencillez que toda la historia de la Iglesia, nos dirigimos hoy a María como